En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 22 de febrero de 2024. La número 2 del fiscal general del Estado se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo. En su informe definitivo dice que no aprecia indicios y esto, evidentemente, es contrario a lo que sí que vieron los fiscales del Tribunal Supremo, que a diferencia del fiscal general del Estado, no dependen del gobierno. Pero ya saben, ¿de quién depende la Fiscalía? Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Pues ya está, queridos amigos, la Fiscalía al servicio de Pedro Sánchez y, por supuesto, todo sea para salvar la amnistía que cada vez se complica más y se aleja Puigdemont de ese regreso soñado a Cataluña, entrando como si fuese Napoleón. Pero es que el Partido Socialista está empezando a ponerse muy nervioso porque el caso Koldo acecha ya no solo a Ábalos, sino a numerosos miembros del Partido Socialista. En esta ocasión me van a permitir que lea, porque hay tanta información que es imposible de memorizar. Hoy hemos seguido conociendo más datos al respecto. También el juez es cierto que ha dejado en libertad a Koldo y a otros 3 detenidos por la trama de las comisiones tras negarse a declarar. Eso sí, le ha retirado el pasaporte y tendrá que hacer comparecencias periódicas. Pero es que hoy salía el alcalde de León, José Antonio Díez, que desvelaba su experiencia con este señor, con Koldo. Así narraba su experiencia. En un acto que el Ministerio de Fomento realizó en la ciudad de León, a la que acudió en su momento el ministro Ábalos, yo tuve a bien, delante de los medios de comunicación y delante de los ciudadanos, pues recriminar aquello que los alcaldes tenemos que hacer, que es defender los intereses de nuestros ciudadanos y de nuestra ciudad, ¿no? Todos aquellos incumplimientos que el Ministerio tenía con nuestra ciudad. Y ante este hecho, bueno, no es que no le pareciera bien ya solamente al ministro, que evidentemente no le pareció, pero al que no le pareció nada bien fue a Koldo, ¿no? Koldo, una vez finalizado el acto, se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome, me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, que bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma de hablar, y sobre todo decirme que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido, sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderme. Esto lo explica, repito, el alcalde de León, socialista. O sea, que no pueden decir aquí, no, es que este es un facha, se lo está inventando. No. Pero como digo, hemos conocido muchísimas informaciones. Una de ellas, que el asesor de Ábalos, Koldo, y su mujer compraron 2 pisos en Benidorm y 15.000 metros cuadrados de suelo en Polop tras la pandemia. En concreto, se hicieron hasta con 5 propiedades. ¿Con qué dinero? Pues esa es la pregunta y la respuesta, queridos amigos, se la pueden ustedes imaginar. También hemos conocido que en 2017 Koldo fue el encargado de custodiar en un piso los avales que presentaría la candidatura de Pedro Sánchez para retomar Ferraz. Ya saben que lo echaron a patadas del partido y luego posteriormente en esas primarias y en esos viajes que hizo, no sé si ustedes se acuerdan de Iván Redondo, dirán, sí, este. Pues, ¿quién custodiaba esos avales? Koldo, el desconocido de, yo esto no sé quién es. Pues esto es otro de los ejemplos de que este caso de corrupción va mucho más allá de intentar decir Koldo y Ábalos y ya está. Otra información que hemos conocido hoy es que la Guardia Civil ha tomado declaración como testigo al número 2 y mano derecha de Fernando Grande Marlaska, Rafael Pérez, porque el Ministerio del Interior también adjudicó contratos a la empresa de esta trama que se está investigando. En concreto, 3.400.000 euros designaron a dedo a la madre de las empresas de la que brota todo este caso. No hay que olvidar otra información que también se publicaba hoy, que es una empresa que el mismo día que Ábalos fue cesado de ministro, al día siguiente sus ingresos se desplomaron.
O sea que esto ya vemos que afecta, para empezar, a Pedro Sánchez, que de hecho tiene fotos con Koldo abrazadito y con Santos Cerdán, que es la miniatura del programa de hoy, y no es ningún fake, más allá de que en 2014 decía, ¡ay, qué bueno es, el socialista navarro! No, Santos Cerdán, que es ahora el que está haciendo el trabajo sucio. Pero ahora hablaremos porque también afecta a Santos Cerdán, al Ministerio del Interior, y no solo eso, sino que también a Francina Armengol, que es, ya saben, la presidenta del Congreso de los Diputados, que era presidenta de Baleares, y al actual ministro, Ángel Víctor Torres, que es ministro de Política Territorial a día de hoy. ¿De esto qué es? Yo no me había enterado. Pues bueno, uno de estos ministerios absurdos que se han creado para colocar al personal. Bueno, pues entre Armengol y Ángel Víctor Torres dieron 10 millones de euros, repito, 10 millones de euros a dedo a la empresa de mascarillas del caso Koldo. También publicaba hoy el diario El Mundo, es que estoy, queridos amigos, por eso leo, porque es que es imposible memorizar todo esto, las mascarillas que la trama vendió a Baleares a través de Francina Armengol, 3,7 millones de euros se gastaron en esas mascarillas, nunca se usaron y a día de hoy siguen en un almacén. Repito, 3,7 millones de euros adjudicados a dedo por parte de Francina Armengol, esas mascarillas jamás se usaron. En el caso de Víctor Torres, pues lo decía, 10 millones de euros, que era presidente canario, no hay que olvidarlo, entre 2019 y 2023, es decir, cuando se adjudicaban estos contratos, le adjudicó a dedo 7 millones de euros a la empresa del caso Koldo. Esto es lo que decía el ministro al respecto. Bueno, ante lo conocido en el día de ayer, lo que tengo que trasladar, que vengo a escuchar a Luis Planas, es que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y colaboración, como hemos hecho siempre, como he hecho siempre con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Porque al margen o junto a lo que es la ilegalidad, la supuesta ilegalidad, está el hecho de que se hacía en un momento tremendamente difícil en el que estábamos luchando para salvar vidas. Muchas gracias. Claro, estaban salvando vidas y pues de repente, oye, ya que salvamos vidas, pues nos quedamos los millones de euros, ¿no? Esta es la lógica que, bueno, esto de que las mascarillas salvaban vidas, incluso comprándoles ese relato, e insisto, las que se vendieron a Baleares no se usaron jamás. Curiosa manera de salvar vidas y curiosa manera de intentar justificar el desfalco. A otro de los hombres que le afecta particularmente toda esta trama es a Santos Cerdán, que ya saben que es el tipo que va con Puigdemont y compañía y el que está utilizando Sánchez para hacer el trabajo sucio. Pues bueno, fue él el que llevó a Koldo de la mano, que pasó de ser el chico de los recados y posteriormente la mano derecha de Ábalos, pues fue él a través del PSOE Navarro, porque no hay que olvidarlo, Santos Cerdán también viene de ahí, es lo mismo que Koldo, y al ser preguntado sobre, oiga, ¿qué opina usted de que este tipo que fue, bueno, usted fue su padrino y lo estuvo presentando a Pedro Sánchez, luego conoció a Ábalos, etcétera, etcétera? Esto es lo que decía. ¿Le extraña que haya hecho supuestamente estos delitos de los que se le está investigando? Claro que me extraña. ¿Coincidió la destitución de Ábalos con algún descubrimiento sobre estos? Nada tenía que ver. Si hubiéramos descubierto algo, lo hubiéramos llevado a la justicia. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. ¿Cómo valoran que hayan llamado a comparecer al número 2 del Ministerio del Interior? Bueno, parece ser que es por los contratos que había en el Ministerio. Pero vamos a dejar que trabaje la justicia y nos enteraremos de todo. Bueno, que trabaje la justicia, a ustedes eso no les gusta mucho. Es que esto lo dice un tipo, hay que tenerlo muy en cuenta, que se está yendo a reunir con un prófugo de la justicia. Este es el que habla de dejemos que trabaje la justicia. Es que de verdad que es surrealista lo que vivimos. En un país sensato, vamos, estarían todos, esto haría caer al gobierno. Ya habría caído. Pero, repito, Santos Cerdán, el que se va con Puigdemont a negociar a ver cómo conseguimos estar un rato más en Moncloa, es el que dice que, bueno, que la justicia trabaje. Y sobre la manera tan implacable que tiene el Partido Socialista de luchar contra la corrupción,
No olviden que también dentro de ese proceso para beneficiar a los secesionistas, el delito de malversación, de repente, pasó de 6 a 4 años las penas por desvío presupuestario irregular. ¿Para qué? Para beneficiar a los corruptos. Y es que es de verdad alucinante. Pero como digo, esto, Ministerio del Interior, Presidenta del Congreso, el actual ministro, sí, de Política Territorial, salpicados. Y parece ser que lo que hemos visto es solo el principio de una trama mucho más corrupta y en la que, por supuesto, el presidente del gobierno tenía constancia de quién era este señor. No es que fuese un concejal de no sé dónde, no. Este tipo fue el que estuvo custodiando sus avales para presentarse a esas primarias. Es que es de verdad algo que al Partido Socialista se le empieza a escapar de las manos. Respecto a esto, a Sánchez ayer le preguntaban en esa visita que hizo a Marruecos y él decía que no, hombre, que cómo va a tener él constancia de todo esto. Y desde luego, en fin, que si yo sabía, no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Pues como aquí sí queremos ser creíbles, hay una noticia que sí que hay que desmentir, y es que ha circulado en muchas cuentas de Twitter, incluso algún medio de comunicación lo ha llegado a publicar, que Sánchez iba a entregar 45.000 millones de euros a Marruecos. Esto no es cierto. Esa es la inversión que va a hacer el gobierno marroquí y en la que pues, algunas empresas españolas participarán, pero no es que España le vaya a dar 45.000 millones de euros. Claro, Sánchez es tan torpe que lo explicó de esa manera y puede parecer que es eso. Insisto, eso es una fake news que se está distribuyendo muchísimo y hay que desmentir porque a nosotros sí que nos interesa la verdad. Del mismo modo que lo que dice Sánchez, para empezar, es para que Isabel Díaz Ayuso presente una querella contra este tipo. Pues está diciendo que su hermano es un corrupto y que es un caso de corrupción evidente. Hay una diferencia sustancial y es que sí que se investigó todo esto. Y tanto la Justicia Nacional como también la Europea la archivaron porque dijeron, si es que aquí no hay nada. No hay nada. Está intentando, pues como hace el Partido Socialista. Ahora también lo vemos con la amnistía y los indultos que dicen, no, mira, Feijóo, que está a favor. Pero, ¿qué me estás contando? Feijóo tiene muchos defectos, sin duda. Pero eso no es verdad. Del mismo modo que Isabel Díaz Ayuso tiene muchos defectos. Pero no es una corrupta ni su hermano tampoco. Aquí también, como nosotros sí que estamos a favor, a diferencia de toda esta gentuza de la presunción de inocencia, no estamos diciendo que Koldo sea culpable. Ahora, lo que es evidente es que esto salpica a todo el Partido Socialista y sobre todo a esa cúpula que es el último bastión, es Pedro Sánchez. Su Santitos Cerdán, que utiliza para llevar a Puigdemont, está metido. Marlaska, el perro de Sánchez que utiliza para hacer todas sus fechorías, su número 2, oiga, que Interior dio 3 y pico millones de euros a esta empresa. Su querida Francina Armengol, como presidenta del Congreso, también metida. El expresidente canario y ahora ministro, también. Ábalos, que era su hombre de confianza, que no era un cualquiera. Su hombre de confianza. Y el que en los peores momentos ayudó a Pedro Sánchez, sin duda, también salpicado. O sea que quizá estamos asistiendo a una trama de corrupción mucho más poderosa de la que podemos imaginar. Y los datos y las informaciones son, pues bueno, las que hemos conocido. Pero también conocemos, y así lo reflejan todos los que están, medios de comunicación que están siguiendo esto, respetables, porque ya sabemos que medios de comunicación hay muchos. De hecho, El País, esto, vamos, métanse ustedes en El País a ver si encuentran dónde está esta noticia. Uf. Es una cosita y pequeñita, como que no quiere la cosa. Ay, fíjate, este detalle, bueno, va, públicalo. Están recogiendo que esto es el principio. Y que va a ir a más.
¿Hasta dónde llegará? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que el nerviosismo del PSOE y de sus terminales mediáticas es tal que cuando empiezan con no, esto es el hermano de Ayuso, no, mira, Feijóo está a favor de la amnistía, dices, ya solo te queda la manipulación más burda, que yo no pongo en duda que habrá unos cuantos que se traguen. Pero la realidad es que podemos estar asistiendo a una trama de corrupción mucho más potente de lo que imaginamos. ¡Comenzamos! Ya saben que es jueves y ya saben que tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Jano. ¿Qué tal todo? Pues, si te voy a decir la verdad, hoy un poco asqueado. Tengo ya muchos años de rodaje. He sido testigo de las corrupciones y de los extremos delictivos más repugnantes del PSOE. Pienso en los años de Luzgal, pienso en los años de Filesa. Y sin embargo, lo de ayer, la noticia de cómo altos dirigentes del PSOE han estado enriqueciéndose o bien encubriendo una corrupción a costa del momento probablemente más doloroso, no solo para la ciudadanía española, sino para la ciudadanía mundial, que la gente de mi generación ha conocido. La pandemia ha sido probablemente el episodio más trágico a escala mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto nos enteramos de que un tal Koldo García, que no es que fuera la mano derecha de Ábalos, no, es que era la mitad de Ábalos. Es decir, en todos los sentidos, porque yo tengo la impresión que en cuanto a la sutileza intelectual ambos debían ser muy similares. Pero bueno, da igual, no es una cuestión de sutilezas intelectuales la que estamos en estos momentos afrontando. Estamos diciendo que la mano derecha de Ábalos, que en esos momentos era la mano derecha de Pedro Sánchez, ha estado aprovechando la pandemia para robar una cantidad de millones de euros que en estos momentos no se llega a cifrar totalmente, pero que los jueces consideran suficientemente grave como para procesarlo y retirarle el pasaporte. Bueno, naturalmente lo mínimo que uno podría esperar es que el presidente del gobierno, insisto, cuya mano derecha había sido el señor Ábalos, diese una información clara sobre qué demonios era lo que había pasado y sobre la voluntad del Partido Socialista de esclarecer hasta el último céntimo y meter en la cárcel hasta el último sinvergüenza que se haya llevado el dinero. ¿Pero qué es lo que pasó? Yo recomendaría a todos nuestros oyentes que hicieran una cosa muy sencilla, que se vayan a la web y en cualquier sitio van a encontrar el vídeo del momento en el que una periodista en Rabat le pregunta al presidente qué piensa de que el ayudante, el asesor de Ábalos, acabe de ser... que a ese asesor se le acabe de abrir una investigación judicial por un robo de estas características. Yo aconsejaría que viesen la imagen, porque la ventaja que tiene Sánchez es que es tan absolutamente explícito, que es como si fuera un libro abierto. De pronto uno ve el arranque de ira. El arranque de ira consiste en decir que no ha entendido. ¿Qué dice usted, señorita? ¿Qué tontería está diciendo? Y a continuación, la expresión de odio y de desprecio a quien se ha atrevido a plantear semejante pregunta incómoda a un presidente del gobierno. Pues muy bien, señor presidente del gobierno. Quizá también habría que recordar algo que con seguridad ya se los habrán apañado para que no sea ilegal, pero que tiene sus narices. La víspera de eso, la víspera de que saliese esa noticia, el diario El Debate salía con la noticia de que uno de los importantes beneficiarios de la venta de mascarillas durante el periodo de la pandemia fue el muy respetable padre del muy respetable presidente del gobierno, acerca de lo cual, por supuesto, tampoco se ha dado ningún tipo de explicación. Estamos, Jano, en una situación terrible, porque tienes ese fenómeno extrañísimo por el que preguntaba la periodista. Oiga, y cuando usted de la noche a la mañana
echó al señor Ábalos a la hora de formar su gobierno, siendo así que hasta el día anterior había estado usted hablando con él para la formación de ese gobierno, ¿no será que usted sabía ya lo que estaba pasando y se temía lo que pasa ahora? ¿Cómo se atreve usted a preguntar semejante cosa? Bien. ¿Tampoco sabía usted que una parte importante del dinero que se llevó a Ábalos se lo facilitó una importante política socialista que en la actualidad es la presidenta del Parlamento español y que hasta el momento actual sigue sin decir una sola palabra? Vamos a ver, o sea, que los políticos roban lo hemos sabido siempre. Que en el Partido Socialista ha habido casos de corrupción espantoso, llevamos años sabiéndolo. Que se puede llegar a un punto tal en el que el fenómeno más doloroso para todos acabe siendo el fenómeno del enriquecimiento de la banda política y que encima se rían de nosotros, ya es demasiado. Respecto a Sánchez, Gabriel, porque yo coincido contigo, ¿no? Que esto nos están diciendo, ay, no, esto ha sido coldo y ya está. No, hombre, no. Aquí es evidente que va a llegar mucho más lejos y el tiempo lo dirá. Pero la reacción... Dirá, y los jueces lo dirán, claro. Claro, sí. Aquí, por supuesto, a diferencia de ellos, la presunción de inocencia nosotros la respetamos. Claro. Pero Sánchez, que no la respeta, cuando comentabas ese corte, que es verdad que visualmente muchas veces a Sánchez hay que ver sus gestos, ¿no? Hay que verlo, hay que verlo. Cuando se le hincha la nariz, no sé si te has fijado también ese detalle, Gabriel, que muchas veces se le hincha la nariz y ya está mintiendo. Sí, le aprieta mucho las mandíbulas, es gestualmente transparente. Pero claro, es que en este caso, verdaderamente la expresión de odio cuando se ha producido la pregunta ha sido una cosa inaudita. Vamos a ver, el señor presidente tiene que explicar, porque es algo que debe a todos los ciudadanos. ¿Cuál fue el motivo que hizo que en menos de 24 horas, el señor Ábalos pasase de ser el organizador junto a él del siguiente gobierno a ser una basura tirada al cesto? Así es, pero en la respuesta esa que decía Sánchez, decía, no, esto, oye, es como lo del hermano de Ayuso. O sea, de hecho, ha sido un poco el discurso que han utilizado. Decir, no, esto es como el hermano de Ayuso. Pero le ha cuadrado muy mal, porque es justamente en el momento en que los jueces que están abriendo la investigación contra el señor Ábalos y todo su entorno, por el contrario, han cerrado y archivado la causa contra el hermano de Ayuso. Por lo cual, la señora Ayuso ha recordado algo que yo entiendo que es desagradable, pero es así. Oiga, ¿qué país es este en el que alguien puede hacer sin transición la carrera de portero de un burdel a mano derecha de la mano derecha del presidente? Y bueno, y acuérdate que estuvo metido en Renfe, con un cargo importante. Que no, eso fue después, claro. Eso fue después, cuando perdió el chollo de Ábalos, naturalmente se le colocó en Renfe. Pero ya, si este señor no tiene, no sé, que yo sepa, no tiene ninguna titulación, vamos, no es... No. ¿Y qué hace este señor dirigiendo Renfe? Bueno, está claro que es lo que hace, quedarse calladito. Sí, y de hecho el propio Ábalos, que es curioso, fíjate en qué momento de grabación estamos, que cuando respondía a las preguntas decía, no, si yo ya no puedo dar trabajo a nadie, ya hemos perdido la relación. ¿Qué dices? Oye, lo estás reconociendo aquí como si fuese, no, si yo ya no puedo dar trabajo a nadie. No, Jano, yo pienso que estamos solo en el inicio, que si los jueces logran tirar del hilo, y cuidado, cuando uno tiene delante la posibilidad de un largo pasaje por la cárcel, no todo el mundo se retiene de hablar. Si a través de este individuo se logra tirar del hilo que llega hasta los jefes de eso, digo de eso porque yo siento respeto hacia un Partido Socialista Obrero Español en el cual militaron algunos de mis mayores, no yo, pero sí algunos de mis mayores. Entonces siento respeto hacia aquel Partido Socialista y me parece una vergüenza verdaderamente repugnante que individuos como estos lo hayan convertido exclusivamente en una banda al servicio de un solo señor que, eso sí, paga a sus siervos adecuadamente. Pues sí, veremos, Gabriel, qué nos depara los próximos días, porque todos coinciden, además, todas las informaciones de que esto es, como bien apuntabas tú también, el principio, O sea que aquí... Ahora, la cuestión es hasta dónde se puede tirar del hilo. Recuerdo perfectamente que cuando empezó el Galton nos decían, no, si son dos muertos de hambre, el Amedo y ese, de ahí no sale nada. Vale, salió un ministro en la cárcel. Pues veremos a ver cómo queda todo esto y te veo el jueves que viene, aunque bueno, te lo dije por privado, a ver si este miércoles me puedo escapar y charlamos un rato.
Venga, a ver si charlamos un ratito. Buenas tardes, Gabriel. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Pues esto es el enfoque de Gabriel Albiac, siempre interesante, y nosotros nos vamos ahora a las noticias. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Bien, Jano, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que atónito con todo lo que está pasando Sí. y con estas informaciones que ya te digo, o sea, cada vez va a más. Más allá de la política, ¿todo bien? Sí, ¿por qué? No sé, me apetece preguntarte. Sí. Digo, Sí. Más allá de hablar de política, que siempre estamos metidos en política. Obviamente este programa es de política, no vamos a hablar de nuestra vida, pero bueno, Claro, yo sí, te voy a pero no creo preguntar que a la qué tal gente le estás. interesase nuestra vida, la verdad. Bueno, sí. No tendríamos tanta audiencia. No, bueno, no. Eso es verdad que no. Pero bueno, bien, sí, tampoco me puedo quejar. O sea, dentro de lo que cabe, pues bien, sí, Bien, normal. me alegro. Pues nada, venga, vamos a buscar las noticias. Vamos con las noticias, que hay reacciones de la oposición a todo esto. Efectivamente, Jano. Obviamente el tema de debate en la política nacional pues es ese supuesto caso de corrupción de Koldo, el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Y fíjense porque las reacciones, como bien dice Jano, no cesan. Primero ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que en un acto aquí en Madrid cargaba directamente contra Pedro Sánchez y exigía explicaciones inmediatas. Estas eran sus palabras. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. Este es el Partido Socialista actual, el Partido Sanchista, el que rebajó las penas por malversación, el que eliminó el delito de sedición, el que quiere amnistiar la corrupción y el que no le da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni y Koldo y sus negocios turbios. Con varios ministerios implicados. El que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. Se mostraba muy crítico Alberto Núñez Feijóo con este último caso de supuesta corrupción dentro del Partido Socialista y del gobierno, como no, de Pedro Sánchez. Podemos decir incluso la semana perfecta de Feijóo después de ganar esas elecciones y ahora este caso que le da sin duda para hacer una oposición como está haciendo. Segundo, también hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la líder del PP madrileño. En ese mismo acto se refería también a Sánchez por comparar ese caso de corrupción que afectaba a su hermano con este de Koldo y decía que para nada pues se pueden comparar ambos casos ya que no tienen nada que ver. Y además también volvía a repetir su lema, ese de me gusta la fruta. Ayuso. ¿Pero cuál ha sido la reacción de Sánchez? Comparar una trama nacional a manos de su número 2 y, por cierto, ministro en su gobierno y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel a asesor de Renfe, lo normal. Yo creo que no es igual el caso de un ciudadano que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la justicia en 2 instancias diferentes y otros organismos han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo, con lo que estamos viendo en estos días. Pero como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar cómo una maquinaria gubernamental, con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi gobierno, mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo. Bueno, ya sabemos que a Ayuso le gusta la fruta. La verdad es que está habiendo muchas críticas por las declaraciones ayer justamente de Sánchez, cuando le preguntaron sobre el caso de Koldo, que habló de lo de Ayuso y lo de su hermano, en vez de decir pues que la justicia investigue y veremos qué pasa. Bueno, pero sabiendo que tiene la maquinaria que tiene propagandística, pues intenta tirar por ahí. O sea, ahora qué diferencia entre Ayuso y Feijóo. Es que Feijóo, qué blandito es, Dios mío. Vamos con Pero noticia. si no es todo malo, hija, ¿no? A mí es que no me gusta nada, ¿qué quieres que te diga? Lo que he hablado de Ayuso, pues oye, pues además, fíjate. Bueno, eso es otra cosa, pero. La cuestión es fundamental, es ¿con qué se desespera la sexta escolar Sánchez? Con Ayuso, no con Feijóo. Con Feijóo están encantados del porque se queda aquí. País Vasco, elecciones. Efectivamente, ya tenemos fecha para las segundas elecciones de este 2024. El lehendakari Íñigo Urkullu ha comparecido esta tarde tras el Consejo de Gobierno para anunciar su decisión de convocar esas elecciones autonómicas que se celebrarán, ahora sí, el próximo domingo 21 de abril. Apunten la fecha, 21 de abril, próximas elecciones en el País Vasco, muy importantes. De esta manera, además, Urkullu cerrará
los casi 12 años en el que ha estado al frente del gobierno vasco, ya que no se presentará como candidato del PNV, Jano. Así que importante, 21 de abril, elecciones en el País Vasco. Veremos qué pasa y si Bildu puede arrebatar del gobierno al PNV. Sí, ahí vamos a tener un dilema, porque, bueno, lo va a tener el PSOE más bien. Para empezar, no hay que olvidar que el censo electoral en el País Vasco está completamente distorsionado. Cientos de miles de personas que tuvieron que salir del País Vasco por lo que ocurría allí. O sea que a partir de ahí ya, pues ya me dirán ustedes. Pero ahí el PSOE va a tener que decidir qué socio le da el poder. Y son muchas bocas las que da de comer ser presidente de esa comunidad. De hecho, el otro día Otegi incluso planteó un pacto con PNV. Ah, bueno, y el PNV se partió de risa. Sí, claro. se partió de risa, Se pero bueno, dijo oye. esto. Pues claro, también no hay que olvidar que Bildu mete al PNV en el saco. Hacen como que nacionalistas independentistas. Se llevan mal, tal, pero... nos vamos con cambio climático. Sí, es que en medio de las continuas protestas de los agricultores y ganaderos, que también hoy se han visto en diferentes partes del archipiélago, este jueves el grupo parlamentario Vox ha presentado en el Congreso una iniciativa para que se derogue el Pacto Verde Europeo, toda la normativa que deriva de este pacto y también la competencia desleal de terceros países, ya que según Vox está suponiendo la ruina para el sector primario. Pues bien, los de Abascal se han quedado completamente solos. La iniciativa no solo ha salido adelante, sino que ha sido rechazada por toda la bancada de izquierda y el Partido Popular ha votado abstención. Tras ello, justamente se refería Pepa Millán a esta votación del Partido Popular y tachaba a los populares de hipócritas. Con lo cual nosotros lo que queremos es denunciar una vez más la hipocresía del Partido Popular, que al parecer ha encontrado un nicho de potenciales votantes ahora con la indignación tan grande que tienen los agricultores y ganaderos. Se quieren subir al carro de la defensa del sector primario, pero la realidad es bien distinta. Y es que ellos salen a la calle, se hacen fotos, pero luego cuando vienen aquí a votar en el lugar donde de verdad se dirimen las políticas que les afectan directamente, pues votan en sentido contrario. Bueno, eran las palabras de Pepa Millán. Recordamos, Jano, que también ha habido muchísimas movilizaciones hoy en todo el territorio nacional de agricultores y ganaderos. Así es, que los pobres a mí me da pena por el tema de Ábalos. Pues bueno, se ha llevado, como es evidente, pues toda la atención y se ha quedado un poco desdibujadas sus protestas. Pero bueno, aquí recogemos que siguen estando, les animamos a que continúen, pero esto es el PP de Feijóo. Buenas palabras, ay sí, esto fatal, pero luego las políticas verdes, ¿qué? Abstención. Luego hoy se irán a hacer la foto con los agricultores. Y también hoy se ha abstenido en esa votación de la reducción de la jornada laboral. Esto es el PP de Feijóo. Es que le metes mucha caña, pero es que ¿cómo le vas a dar caña? Si es que esta gente de verdad es surrealista. Habla de dogmatismo ambiental cuando está en el Congreso, que oye, las cosas como son, Feijóo es un buen parlamentario, no lo voy a negar, pero oye, que estáis hablando de dogmatismo ambiental, que esto es terrible, fíjate, estás arruinando a los agricultores, igual a la hora de votar, oye, más tengo. No vaya a ser que me digan que soy un negacionista. Si es que no tienen remedio. Y lo de la jornada laboral, insisto, no es que ya vaya a reducirse la jornada laboral, es el primer paso, pero se abstienen. Y dices, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? ¿O no te parece lo suficientemente mal? O sea, es como, pues eso, el PP de Feijóo, macho. Vamos con Biden, otro Biden, venga, va. Vamos con política internacional, ya que hablamos de cambio climático y también de que a mucha gente pues, le gusta la fruta. Esta noticia contiene los dos ingredientes. Fíjense, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acudía a un acto benéfico para recaudar fondos en la lucha por el cambio climático. Pues bien, tras ello Biden atendía a los periodistas cargando duramente contra el presidente de Rusia, contra Vladimir Putin. El mandatario calificó a su homólogo ruso de hijo de... Me gusta la fruta, Jano, has visto, No digas, las palabras no las podemos decir. Bueno, la ha llamado... La ha dicho Biden, sí. O sea, la ha llamado literal de nuevo a Putin. Bueno, recordamos que la ha llamado también genocida, asesino y un par de cosas más. Bueno, pues en eso quizás la ha también hijo de... Ya que debido a tipos como él, ha dicho el propio Biden, la preocupación de un conflicto nuclear siempre estará presente, aunque aseguró, Jano, que la crisis climática es la principal amenaza para la humanidad. Ahora comenta si quieres. El Kremlin no ha tardado en contestar a Biden. La mañana de este jueves han emitido un comunicado diciendo que los insultos de Biden, bueno, pues que degradan justamente a Estados Unidos y a un presidente como una nación como la de Estados Unidos, y lo han comparado con un intento de parecer un vaquero de Hollywood, dicen desde el Kremlin. Pero lo que el titular yo creo es lo que dice Biden. Desde Estados Unidos siguen vendiendo que la crisis climática es la principal amenaza para la humanidad. Bueno, para empezar, Biden, claro. Yo tengo unas ganas
de ver ese debate entre Trump y Biden. Las elecciones ya saben que son en noviembre de este año. Algo va a pasar. No se puede desarrollar esto. Es que va a ser impresionante. Este señor no sabe ni dónde está, ni lo que dice, ni nada. Pero bueno, la gran amenaza para la humanidad no es el cambio climático, como es evidente, sino la estupidez. Eso sí, la estupidez humana sí que es una gran amenaza. Y hablando de estupideces, Radio Televisión Española, la señora esta Inés Hernández, Atención. ¿o cómo es? Sí, Inés Hernán. Esta. Más conocida como Inés Risotas. Pues esta. Que el consejo... Que tú compartiste plató con ella. Sí, fui una vez, sí. ¿Te acuerdas? Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, pues atención con esta noticia. ¿Os acordáis que hace unos días informábamos sobre ese comunicado del Consejo de Informativos de Radio Televisión Española por la polémica cobertura de los Goya de esta presentadora, como bien decía Jano, de Inés Hernán? Pues bien, ya ha habido consecuencias, pero no para la presentadora, sino justamente para los miembros de este Consejo que denunciaba estas actitudes. Si es que todos los miembros del Consejo se han visto obligados a dimitir, ya que aseguran han perdido la confianza de toda la redacción de Televisión Española, ya que no les han apoyado en ningún momento. Una confianza que obstaculiza, han dicho, su papel de garantizar la independencia y la objetividad en la labor periodística. Hay que recordar que desde que emitieron ese comunicado, los miembros del Consejo han sido duramente criticados por muchos compañeros dentro de la redacción de Televisión Española. Así que parece que funciona más adular al presidente del país, a Pedro Sánchez, que criticar y buscar un periodismo objetivo. Pues sí, la verdad es que bueno, les honra esa dimisión en bloque y hay que olvidar que Sánchez se posicionó al lado de esta mujer y bueno, pues todas las locuras que vieron ustedes. Es verdad, correcto. Sí, claro. Puso un tuit. Puso un tuit diciendo, no, esto es maravilloso y esto el Consejo de Radio Televisión Española. Pues bueno, es lo que hay, que lo que habría que hacer, como dice Llamas, es dinamitarla. Nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Ricardo. ¿Cómo estás, de la Serna? ¿Cuánto tiempo? Encantado, muchísimas gracias, bien hallados todos. Demasiado tiempo sin venir, ¿eh? Sí, he estado ahí con un trancazo, pero aquí estamos recuperados. Bien, eso es importante. Y Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jano, un placer. Ricardo no venía desde el Día del Mago. Le hizo desaparecer. Es que ese día es inolvidable. Es de los momentos de televisión más bonitos que yo he tenido, llevo ya unos cuantos años yendo a tertulias, de los más bonitos que yo recuerdo. Pero le vamos a decir que vuelva. Claro. Para que pregunta que venga yo. Como esta peli de Woody Allen, odio decir que me gusta Woody Allen porque es muy progre, pero la realidad es que me gusta. Y en esta película que es un mago y que le hacen desaparecer y está no sé cuántos años desaparecido. Que tú has traído cositas. Sí. Explícalo. La orejona. Bueno, es algo cultural, es algo que nos une a muchos millones de personas en todo el mundo. Eso es la sorpresa que nos tenías preparada, que llevas meses diciendo, lo voy a traer. Bueno, ¿te parece poco? No, a mí me parece fenomenal. Ya sabes que tienes que traer 14, ¿no? Puedes ir cerca de la Castellana a visitar un lugar donde están expuestas. Donde también puedes ir, o bueno, ahora ya no porque lo han soltado, podías ir a visitar a Koldo, era en un calabozo, pero es verdad que lo han dejado en libertad, eso sí, con medidas cautelares, que le han retirado el pasaporte y va a tener que ir pues, de vez en cuando a decir, oiga, aquí estoy. Pero lo que hemos conocido hoy, las noticias que han ido aflorando, es que esto no es una cuestión de que Koldo sea la cabecilla de todo esto y que él solo, que a empezar hay que ser torpe con el dinero que ha robado, comprarte casas. O sea, ya dices, este tío listo no es. Es verdad. Dice, coño, o sea, lo último que te dirían es, con el dinero robado, cómprate propiedades. Sería lo último. Que es lo que ha hecho, hasta 5 propiedades con su mujer, justo después de la pandemia. No sé hasta dónde creéis que va a llegar esto vosotros. Fres o Ricardo, el que quiera. Bueno, si queréis empiezo yo. Vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar y que las personas que nos escuchan, Jano, tengan las cosas claras, ¿no? El señor Koldo era la persona de confianza, tan de confianza del anterior ministro de Fomento, que le nombró del Consejo de Administración de Renfe Mercancías, por cierto, una de las empresas del conglomerado Renfe que más dinero pierde todos los años, y el ministro de Fomento, anterior ministro de Fomento, era el hombre fuerte del Partido Socialista antes de que se lo tuvieran que cargar. Entendemos que porque algo sospechaban de estas cuestiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es uno de esos casos de corrupción sistémica que siempre acompañan al Partido Socialista, los ERES en Andalucía, los fondos reservados en la época de Felipe González, siempre nos encontramos con algunas de estas. Y me da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar, porque como dicen un viejo dicho, entre ladrones no hay honor, y me da la sensación de que va a haber mucha gente con ganas de hablar.
Ricardo. Yo creo que hay una pregunta interesante que nos tenemos que formular, que es ¿cómo fue posible? Además de lo que la justicia esclarezca y de si hay o no hay responsables penales, además de esto creo que hay una pregunta más política que nos tenemos que hacer, que es ¿cómo es esto posible? Yo creo que hay dos variables o dos claves. La primera es que hay un punto en el cual las decisiones políticas no se cuestionan. De tal manera que cuando alguien recibe una consigna, nadie hace reparos de legalidad, no digamos ya de ética. Yo ahí estoy de acuerdo en que, desgraciadamente, el tema del honor, no solo entre ladrones, sino en general en la vida política española, desgraciadamente, está un poco ausente. Pero no solo reparos de legalidad, sino de proporcionalidad, por ejemplo, en los precios, por ejemplo, en las calidades. Creo que esto es una cuestión, ¿no? Creo que hay otra. Esta especie de asunción de que todo va a quedar impune y de que, por lo tanto, tú no te preocupes. ¿Cómo podía alguien pensar que ilegalidades de esta dimensión podían quedar, insisto, no voy a hablar de responsabilidades penales porque puede no haberlas penales, pero cómo se podía pensar que tarde o temprano no se iba a entrar a revisar esto? Me estaba acordando cuando leía estas noticias tan preocupantes, ¿no?, sobre la vida política española y en particular sobre el Partido Socialista. Me estaba acordando de qué va a pasar con los fondos europeos, porque ahora estamos viendo los años de la pandemia. Que si volvemos la vista atrás, no hace tantísimo. Nos parece que hace mucho, porque 6 meses en la vida política española con Pedro Sánchez en el gobierno parecen como un siglo, pero no hace tanto tiempo. Y aquella situación de excepcionalidad en la que vivíamos, recordemos que se suspendió la actividad parlamentaria, recordemos que se suspendieron derechos fundamentales y hubo medidas verdaderamente apocalípticas, los confinamientos, por ejemplo. Se instaló en España una cultura no me gusta la palabra cultura, un hábito de la delación, de delatar, de policía vigilar, de balcón. De vigilar a lo que hacía el otro. Yo recuerdo algunas escenas un poco, volvemos ahora, insisto, a la vista atrás y nos parecen de película, ¿no? Y me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre qué es lo que nos pasó en aquellos años. Porque fíjate las cuantías que se manejaban. Fíjate la idea de que, mira, al final esto lo está mandando un determinado nivel político y esto se tiene que acatar. Y de verdad pensaban que nadie iba a volver la vista atrás, que nadie iba a inspeccionar los contratos, los procedimientos. Es decir, creo que había una desproporción que dice mucho sobre un determinado modo de hacer política en España. Yo quería ahondar un poco lo que decía Ricardo sobre la idoneidad, ¿no? Si uno bucea en el currículum de este Koldo, a uno, aparte de sonreírse por no llorar, uno se pregunta ¿qué hace este señor en un puesto de responsabilidad, ¿no? Es decir, a cualquiera que nos esté escuchando y que tuviese la responsabilidad de fichar a alguien, no para un ministerio, sino para una empresa o para llevarle sus asuntos, un señor con 2 denuncias por agresiones violentas, un señor con un pasado relacionado con clubs de alterne, un señor que no ha tenido ni oficio ni beneficio, termina en la cúspide del poder político en España, ¿no? En este sentido, yo recomiendo los cortes que se pueden ver en redes sociales de la entrevista del exministro, por cierto, exministro y diputado y presidente de una comisión en el Congreso de los Diputados, que eso se paga muy bien, el señor Ábalos, en un famoso programa de televisión. Yo creo que ha sido esta mañana o ayer por la noche, ¿no? Ayer por la tarde creo que fue. Cuando estuvo con Risto, sí. Sí, yo recomiendo a todo el público que vea los cortes que están circulando en redes sociales. De hecho, ¿no? hemos hecho un post en los Instagram, así que pueden acudir a nuestra página de Instagram. Así no van al programa de Risto. Donde van a descubrir varias cosas interesantes. Primero, cuando le preguntan a Ábalos si hace mucho tiempo que habla con este señor, dice, no, hemos perdido el contacto. No, pero ¿cuánto hará que no hablas con él? 2 semanas. Segunda cuestión, le preguntan a Ábalos, pero tú ¿era tu mano derecha? Y dice, no, bueno, era mi asistente personal. Yo no sé qué entiende este señor por mano derecha. Le preguntan qué hacían las personas que trabajaban para él. Es incapaz de explicarlo. Incapaz. Dice, bueno, sí, yo tenía uno que hacía textos, tal. Entonces, esto es una imagen muy tópica, muy tóxica, muy de torrente, pero que explica muy bien el estado de la administración en nuestro país, ¿no? Es decir, lo que tú tienes que hacer para llegar a un determinado lugar es arrimarte bien. Según reconoce el propio Ábalos, este Koldo viene a través de Santos Cerdán, por cierto, el heredero de Ábalos como fontanero mayor del PSOE. Ahora lo vamos a escuchar. Y estuvo 6 meses trabajando con Ábalos, Koldo, 6 meses,
antes de ser su hombre para todo en el Ministerio de Fomento. El ministerio que más obra pública adjudica de España, con mayor presupuesto inversor de España. La mano derecha del ministerio con más capacidad inversora de la cuarta economía del euro y decimosegunda potencia de la OCDE, que es todavía España, llevaba 6 meses trabajando para el partido y ese fue su mérito para entrar en la sala de máquinas. Porque me venía una reflexión cuando planteabas esto de la idoneidad, ¿no? Hay las dos lecturas. Tú puedes hacer la lectura de decir, ¿cómo pudo escogerse a alguien que era tan obviamente inidóneo si vamos a los méritos o a la capacidad o a los títulos? Es que a esto voy. Si vas a los antecedentes y según lo que pretendas, puedes ser la persona más idónea. Es decir, según los antecedentes, tú tienes una persona que te lo va a deber todo, que a través de esa lealtad personal va a llegar a un modo de vida y, si se quiere, a un tren de vida, como se decía antes, que quizá en otras circunstancias no podría tener. Que además te va a ser, diría, sumiso u obediente porque te lo debe todo. Y a quien en un momento determinado puedes estar dispuesto a dejar caer. Es decir, puede ser alguien con quien no te vincula una relación estrictamente familiar o de más allá del interés. Y pensaba en que la historia reciente de Europa, me refiero a la historia del siglo XX, no a mi siglo, está llena de personajes así. Está llena de personajes a quienes en un momento determinado se sacrificó, con distintas alternativas en su vida. Desde el famosísimo Luis Roldán, que dijo yo tiro de la manta. Y al final, no es tanta la gente que tira de la manta y puede propiciar la caída de gobiernos, pasando por aquellos que dicen, no, yo voy a contar la verdad, yo voy a ir a los periodistas y voy a decir, y digamos, se somete al tribunal de la opinión pública, desde estos hasta los que deciden llevar la obediencia y la lealtad hasta el final y arrostran las consecuencias sin entregar a nadie, sin colaborar. Vamos a escuchar a Santos Cerdán, que lo hemos nombrado mucho, porque claro, ahora es lo que decía Fresneda, ¿no? El heredero de Ábalos, de ese fontanero del partido, que en su momento era José Luis Ábalos. ¿Qué decía Javi? Sí, obviamente es tema que ha estado marcando la actualidad en los pasillos del Congreso. Le preguntaban justamente a Santos Cerdán, que es el secretario de organización del PSOE e interlocutor del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, sobre todo este asunto de supuesta corrupción dentro de las filas del Partido Socialista, y venía a decir que el PSOE siempre actúa contra la corrupción, cortando por lo sano, y que ellos respetan a la justicia. ¿Y le extraña que haya hecho supuestamente estos delitos de los que se le está investigando? Claro que me extraña. ¿Coincidió la destitución de Ábalos con algún descubrimiento sobre estos? Nada tenía que ver. Si hubiéramos descubierto algo, ya nos llevaba a la justicia. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. ¿Cómo valoran que hayan llamado a comparecer al número 2 del Ministerio del Interior? Bueno, parece ser que es por los contratos que había en el Ministerio. Pero vamos a dejar que trabaje la justicia y nos enteraremos de todo. Bueno, vamos a dejar que trabaje la justicia, pero recordamos que él habla prácticamente todas las semanas con Carles Puigdemont, que está perseguido por la justicia. Es que es impresionante. Y una parte de las acusaciones contra él son precisamente de naturaleza económica. Es decir, es una duplicidad. Yo creo que hay varias claves aquí, ¿no? Que el Partido Socialista se arrogue la etiqueta de partido absolutamente limpio de corrupción es algo que debería sonrojarnos solamente al escucharlo. Eso no quiere decir que los de enfrente tengan muchos argumentos para contrastar el principal partido de la oposición. No, eso quiere decir que el Partido Socialista debería callarse, ¿no? Hay una famosa anécdota de las primeras elecciones de la transición. El lema del Partido Socialista era 100 años de honradez. Y apareció en una famosa calle de Madrid una pintada debajo que decía, y ni uno más. No, pero ni siquiera esos 100 años fueron. Ni siquiera esos 100 años, ¿no? Es que es una historia tan siniestra. No digo que vamos a hablar hoy de historia, pero es tan siniestra. Sí, no, pero ahora si quieres dar unas pinceladas, que esto hay mucha gente joven que nos ve y que no lo conoce el asunto. Termino rápidamente. Más claves que me vienen a la cabeza. El propio ministro Ábalos, en esa entrevista que yo recomendaba antes, que podemos ver en las redes de Big One,
le preguntan, señor Ábalos, ¿le advirtieron sobre los manejos de esta persona? Y dice, sí, que además, en fin, Ábalos también destaca por su torpeza, ¿no? Dice, sí, me advirtieron de él y de otras personas, con lo cual, cuando vayamos viendo que detienen a otras personas, le volveremos a preguntar al señor Ábalos, ¿no? En cualquier caso, aquí Koldo yo creo que tiene 3 opciones encima de la mesa. Todo el mundo tiene en la mente 2, que es o a través de la fiscalía le salvan o tira de la manta. Pero yo quiero llamar la atención de la vía intermedia, que precisamente, rescatando lo que tú decías, Ricardo, es donde yo creo que se quedan todos, y es en el pacto. Es decir, podemos estar en un horizonte en donde Koldo acepte una pena de ¿qué? De 5, 6 años. Mira que las cifras que se están manejando, Javier. Sí, pero una pena con no muchas cosas. Además, entre prisión provisional la mitad la va a cumplir ahora, tal y cual. Que le incauten unos cientos de miles de euros y que el grueso se lo quede, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde han acabado muchos de los casos de corrupción en España. Y ya por último, y te dejo porque estoy mezclando muchas cosas, llamar la atención también de las personas que nos ven, Jano, de un elemento clave en todo el proceso de balcanización de España, formación del Frente Popular entre nacionalistas y socialistas. Todos los caminos conducen a Navarra, donde el lugar donde por primera vez el Partido Socialista traiciona a los constitucionalistas y vende el gobierno de Pamplona y de Navarra a los enemigos de España es en Navarra. ¿Quién mandaba en el Partido Socialista navarro? Mandaba la señora Chivite, el señor Santos Cerdán y el hombre de confianza de Santos Cerdán, Koldo. ¿Quién es hoy el fontanero mayor del Partido Socialista, el secretario de organización? El señor Santos Cerdán. Navarra es la clave para los malos, digamos, ¿no? La izquierda Berchale, pero también es el lugar donde el PSOE ha hecho su proyecto piloto de destrucción de la convivencia. Ricardo. No, pensaba en cuando recordabas lo de los 100 años de honradez. A ver, hay varias etapas en las cuales se dan estos casos de corrupción. Y claro, uno podría pensar, primero hay que hacer siempre una distinción. Una cosa son la élite de los partidos, en este caso la élite del Partido Socialista, y otra cosa es la militancia. En la militancia, como en todos los partidos, hay de todo. Y hay que decir, en honor a la verdad, que cierta ética o cierta honradez obrera, entre comillas, se mantenía a lo largo del siglo XX, y el que contribuía con el poquito salario que tenía a los gastos, tal, esto lo hacía de buena fe. Pero en cambio es falso decir que ha habido unas pocas manzanas podridas. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de la época de la llamada Beautiful People, claro, y los casos de corrupción de los años 80 y de los años 90. Me estoy acordando de lo que fue la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues claro, hay que ver también que cuando hablamos de corrupción nos referimos a conductas muy diferentes. Ahí están desde las malversaciones, ¿bien?, pasando por estafas, hasta los despilfarros, la responsabilidad contable llamada por alcance, la responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas, expedientes administrativos que al final terminan suponiendo un coste por una tramitación inadecuada. Es decir, la corrupción reviste muchas formas distintas, hasta llegar a la situación a la que nos encontramos de la amnistía, donde todos los delitos, incluidos los de naturaleza económica, van a terminar amnistiados sobre texto del motivo por el que se cometieron. Me interesaba lo de la excepcionalidad del periodo de la pandemia, porque en aquellos años daba la impresión de que la pandemia lo justificaba todo. Daba la impresión de que, sobre texto de luchar contra la pandemia, todo era válido y todo era lícito. Hay que recordar que los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de los estados de alarma, que no han tenido consecuencia política ninguna. Que eso es impresionante. Eso es muy fuerte. Que fue como, que esto no se podía hacer. Es como si en aquellos años nuestra sociedad hubiese tenido, no toda, siempre hay los que llamaba Walter Benjamin los avisadores del fuego, ¿no? Pero es como si en general en aquellos años hubiera habido una mordaza y una venda moral ante los ojos. De cualquier cosa valía. Y hablábamos antes de los contratos a propósito de las mascarillas. Pero habrá que pensar en los contratos surgidos como consecuencia de la llegada de los fondos europeos para la recuperación posterior a la pandemia. Mira, pues hablando de esto, Javi, tenemos Última Hora que publica Voz Populi, que la verdad es que Voz Populi está haciendo un gran trabajo también de Objective, y bueno, El Mundo también ha publicado un par de
de exclusivas al respecto de todo esto que está pasando. Informaciones que ellos sacan desde el año 2021, además, ¿eh? Sí, sí. Ambos diarios. Bueno, la última hora que publica Voz Populi, leo el titular literalmente: Salvador Illa coló al proveedor de confianza de Ábalos en un megacontrato sanitario de 2.500 millones de euros. No es la puede información. No, pero no solo esa empresa, hay otras dentro. Voz Populi, claro, obviamente. El Kennedy catalán lo hizo. Pensaba que entonces Salvador Illa, el Kennedy catalán. El ministro de Sanidad en la pandemia. Yo si fuese Illa, puede ser. estaría asustadito como mínimo, ¿eh? Porque también con Illa hay muchas informaciones que es verdad, no se ha investigado de momento, porque esto también hay que recordarlo, todo esto estaba pasando por una denuncia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dices? O sea, si no hay una denuncia, en este caso de un partido político, aquí no estaría pasando nada. También eso es otra reflexión. El subtítulo dice así: el exministro de Sanidad puso en marcha una adjudicación pública para que las comunidades compraran material de forma centralizada. Soluciones de Gestión, que era la empresa de Koldo, fue una de las elegidas. Pues ahí también está colado. Bueno, pues ya digo, es que esto está tocando a mucha salir información y ojito, día tras día tras día. Y ojito el gobierno de las Islas Baleares, que tienen un paquete defectuoso, un envío defectuoso de la empresa de Koldo, que ni siquiera llegaron a abrir. No, mira, esto justo lo publicaba El Mundo, que lo comentaba antes. La mascarilla de la trama vendió a Baleares por valor de 3,7 millones de euros, unas mascarillas que nunca se usaron y que a día de hoy siguen en un almacén. Tengo que confesar una cuestión, un íntimo deseo personal. Francina. Dirígete a tu cámara. Francina. Fernanda. Francina, yo confío en tu honradez. No sé si necesitarás pinganillo para escuchar esto. Pero bueno, todos confiamos en tu honradez y en tu presunción de inocencia. Si no es así, Francina, nos acordaremos en este programa muy cariñosamente de ti, de tus palabras cariñosas, de tu ejercicio sectario, del puesto institucional que representas. Y del mal gusto que tiene a la hora de vestir, que eso es para mí lo peor. Porque róbame, pero por lo menos viste bien. Ayer me gustó tu comentario, por cierto. ¿Cuál? ¿Cómo llamaste a María Jesús Montero? Ah, coño, ayer es que iba disfrazada. Es que a veces se disfraza. Entonces dices, coño, y viene de tal, viene de vendedora ambulante. No, ayer iba de Madame de Bourvel, tío. Impresionante. Por Koldo, en homenaje claro, en homenaje a Koldo, se adelantó a los acontecimientos. No sé si lo visteis, cómo iba vestida. Bueno, pues ese disgusto que os ahorrasteis. Hablando de todo esto, ya sabéis, como la izquierda es muy hábil ahora de decir, no, esto es como lo de hermano de Ayuso. Entonces ahora están todos diciendo, oye, que esto en realidad está aquí montando un número para algo que no es. Entonces, Ayuso hoy en la asamblea, pues bueno, les ha comentado lo siguiente, Javi. Sí, efectivamente. Escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso en un acto con Feijóo aquí en Madrid hace unos minutos en la sección de noticias, pero también por la mañana ha estado en la Asamblea de Madrid y se ha quedado a gusto, la verdad. La presidenta de la Comunidad de Madrid contra el Partido Socialista, contra Sánchez, por todo lo que está aconteciendo. Fíjense cómo respondía al líder socialista en Madrid, a Lobato. Pero no se muerda la lengua. No espere usted al lunes. Díganos aquí, entre nosotros, en bajito si quiere. ¿Usted cómo ve al señor Feijóo, señor Ayuso? Me dijo el jueves, mire, Eso es verdad. hundimiento histórico del PSOE otra vez en Galicia y han perdido 7 comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ya ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto. Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, vamos, que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe, lo normal. El paso habitual, como el Tito Berni o como a las saunas, todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien. Eso sí, ahora me dice usted, y le vuelvo la pregunta, señor Lobato, no se muerda la lengua, entre nosotros, en bajito. Si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez, señor Lobato? Porque si todo lo que ocurre en Madrid, todo es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. ¿Y sabe lo que le está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es lo que tiene es una inmensa inferioridad ética. Gracias. Eran las declaraciones de Ayuso que la verdad que yo creo que ha dejado sentado a Lobato. Y dice un dato importante, lo de que este caso de corrupción ha salido justo después de las elecciones de gallegas. Galicia, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero eso es muy habitual, ¿eh? También recuerdo cuando pasaba con casos de corrupción de otros partidos, que si había una cita electoral, no siempre, pero solía siempre esperar a, bueno, va, después. Hubo una época
en que había un ministro del Interior que se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, joder, como y tenía comparecencias. Bien en comisión, bien en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y era muy frecuente que cuando tenía una comparecencia en comisión así un poco dura, que le iban a sacar los colores, la víspera o 2 días antes, había o una gran operación antiterrorista o alguna operación contra, en aquella época, el Partido Popular, o alguna detención. Es decir, había algo que distraía a la opinión pública y la comparecencia del ministro pasaba prácticamente desapercibida y pasaba... Claro. Esto de los tiempos en la gestión de la opinión pública siempre es una clave que hay que tener presente. Sí, es verdad. Fres, ¿qué opináis de estas palabras? Bueno, más que las palabras de Ayuso, que también si queréis podéis opinar, digamos, cómo están intentando decir que esto es lo mismo que el hermano de Ayuso para que no se hable y la gente se olvide y diga, bueno, pues vale, esto es uno más. En nuestro esfuerzo por contrarrestar el relato casi hegemónico, ¿no? Yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es las irregularidades administrativas que podemos encontrar y que se deben investigar derivadas de un procedimiento de urgencia. Y la pandemia nos trajo muchas urgencias reales, inventadas, histeria general, lo que queramos, pero había urgencia, ¿de acuerdo? De las tramas de corrupción pura y dura, ¿no? Eso lo primero de todo. Lo segundo de todo, volver a alertar sobre qué se esconde normalmente detrás de la urgencia. Hemos hablado muchas veces en este programa, también con Hermenegildo, de lo dañino y lesivo que es para la democracia los procedimientos de reales decretos. Sí. ¿En qué se amparan los reales decretos? En la urgencia. ¿Qué se saltan los reales decretos? Los procedimientos de control. Bueno, pues todas estas corruptelas, todas vienen de procedimientos de urgencia. Con lo cual, cualquier ciudadano medio, cuando se enfrente a un procedimiento de urgencia, debería estar con todas las alertas encendidas. Por eso, cuando vivimos situaciones de excepcionalidad, las alertas democráticas, si se quiere, o la cautela que todo ciudadano tiene que tener frente al poder del Estado debe ser mayor. Claro. Porque ahí es cuando incluso las garantías que a veces fallan, incluso esas, se ven suspendidas por completo. Hoy hablamos de cuestiones administrativas. Un día deberíamos hablar de cuestiones estrictamente penales. Por ejemplo, las limitaciones a la libertad de movimiento que se impusieron, el cierre de poblaciones, la gente que murió sola en sus casas. El que no se puede despedir de sus padres. Que no podían recibir... Claro. Una barbaridad. Es decir, lo que pasó en aquel año y pico, entre el comienzo de la pandemia, marzo de 2020, aunque en febrero ya había indicadores y había advertencias, los confinamientos, lo que vino después de los confinamientos, recordemos que llegó un momento en el cual había instalado tal clima de miedo, había instalado tal clima de, digamos, de ansiedad, que prácticamente cualquier cosa se aceptaba. Recuerdo un personaje verdaderamente siniestro, que era Fernando Simón. Buah. Que sigue en su puesto, perdona que te... Sí, bueno, que en su puesto no, que no está encarcelado. Que es donde sigue en su puesto, o sea, no le ha costado nada. Sí, iba con mascarilla a las reuniones. Sí, cuando Mónica García dijo, ay, que esta que pone esa mascarilla. Pero yo recuerdo estas situaciones que, visto ahora con la perspectiva temporal, tuvieron una consecuencia terrible sobre nuestra sociedad, que pusieron una venda moral sobre los ojos. Parecía que todo se legitimaba sobre pretexto de combatir la pandemia. Y habría que hacer también ahí una reflexión sobre los medios de comunicación. Bueno, es que la inducción de estados de opinión. Sí, pero bueno, es que esto es una realidad que la que convivimos muchos años. Es verdad que esto, bueno, lo que comentabas, ¿no? El caso de la pandemia, pero mira, es que el propio Ángel Víctor Torres, que es el ministro de Política Territorial, que es en este caso cuando era presidente de Canarias, 7 millones de euros le dio a la empresa de la que nace todo esto. Una de las excusas que ha puesto es, bueno, es que esto se hizo, pero ten en cuenta que estábamos salvando vidas. Entonces, o sea, todavía es peor. O sea, todavía es peor que tú estés utilizando la desgracia ajena para lucrarte y para repartir 7 millones de euros, en este caso a dedo, a esa empresa. Pero bueno, como digo, yo creo que esto va a ir para... Hay muchos nervios en el Partido Socialista. Sí, es que le está saliendo fatal Sánchez este mes. Y luego, además, hemos orillado otro tema que a mí me parece importante hablando de Sánchez. Sánchez te ha plantado en Marruecos, en medio de toda esta tormenta, visita extraña. Sin agenda oficial. Prácticamente a esperar a que le reciba el rey, se ha puesto ahí en la salita. Le han invitado a comer. Se ha puesto ahí en la salita, en plan, me recibirá esta vez, ¿no? Es alucinante, ¿no? Y ha anunciado un paquete de 45.000 millones de euros de inversiones en concursos. No, pero eso lo he leído, no es así.
O sea, de los, cómo es. los 45.000 millones de euros que al principio parecía que nosotros... No. Digo que son para concursos. Marruecos va a licitar. Exacto, pone la pasta, la pone Marruecos. Sí, pero tal como él ha hecho el anuncio... Sí, parece que todo es para nosotros. No tanto esto, sino que él ha ido a lanzar la presencia de las empresas españolas en Marruecos. Pero son concursos. No es que España pone 45.000 millones, esto querría decir somos ricos y somos un Estado poderoso y podemos invertir en nuestro vecino del sur. No, en Marruecos va a licitar contratación pública por 45.000 millones de euros. Exacto. Y entre esto, las empresas españolas invertirán lo que cada una pueda, con las garantías. Explicado porque en redes sociales está diciendo todo lo contrario. Sí, pero es que yo creo que él pensaba presentarlo ante la opinión pública como he abierto oportunidades de negocio para las empresas españolas. Pero en realidad, tal como ha formulado el mensaje, ha generado escándalo. No, es que ha generado escándalo porque unos han entendido, o sea, es tal cual lo que tú has dicho, pero unos han entendido, que esto se lo damos nosotros a Marruecos, que no es así. Y luego otros han entendido, que 45.000 millones para nosotros, que tampoco es así. Es tal cual como tú lo estás diciendo. Obra pública o infraestructuras o lo que sea, por valor de 45.000 millones. Y usted compite con la empresa alemana, con la empresa francesa, con la empresa italiana, con la empresa estadounidense. Y a ver cuánto le dan. Y por cierto, ¿en qué? Estamos hablando de obras estratégicas en Marruecos que compiten directamente con infraestructuras estratégicas en España, como el puerto, como los puertos, efectivamente, como el puerto de Tánger, que se está cargando a Algeciras, como las instalaciones agrícolas, en fin, etcétera. Bueno, pues para despedir, tenemos la noticia ya de elecciones en el País Vasco. Javi. Sí, da una conferencia el Lehendakari Íñigo Urkullu para anunciar esas elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril, así que ya tenemos segunda cita electoral este 2024. Vamos a escucharle. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. Está muriendo su madre. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria. Bueno, pues estas eran sus palabras. Recordamos que después de 12 años al frente del gobierno, Urkullu no se va a presentar como candidato a estas elecciones. Sí, bueno, porque no tanto por él, sino porque el PNV le ha dicho hasta aquí. Elecciones del País Vasco que, bueno, presumiblemente va a haber esa disputa entre PNV y Bildu para ver quién las gana, que puede ser por un puñado de votos. Para ver quién es más radicalmente nacionalista y más radicalmente antiespañol. Sí, y el PSOE tendrá que decidir a quién hace Bueno, ya ha presidente. decidido. ¿Tú crees que ya ha decidido? ¿A quién dirías tú? Yo creo que estratégicamente el PSOE ha adoptado una posición de que apoyará al ganador sabiendo que cualquiera de los dos que gane, digamos, va a necesitar de un apoyo del Partido Socialista a cambio de un apoyo en la Moncloa. Yo no creo que vaya a tener mayor reparo en apoyar a Bildu si es preciso. No. No, yo tampoco. O sea, yo pienso que... Es decir, yo creo que ellos han dicho... el que gane yo le apoyo. A quien quede primero, que además que esto viste bien, ¿no? Porque ha sido la formación más votada, etcétera. Pero no creo que vaya a tener mucho reparo en dejar caer al PNV, que por cierto, son los que traicionan a Rajoy en la moción de censura. Sí, el karma siempre vuelve. Sí, jamás hay que fiarse del PNV. No, es que el PNV son los que se rindieron en Santoña a los italianos sin consultar con el gobierno de la República. O sea, es una historia... No, es que el PNV es una historia fascinante. Cuando se formó el Frente Popular en su momento dijeron, bueno, nosotros no entramos, pero apoyamos. Pero tío, por si acaso, que no está saliendo bien. Y llamaban a Italia. Decían, yo soy de los suyos. Es impresionante. La historia del PNV es una cosa... Es alucinante, sí. ¿Tú qué crees que va a pasar, Fres? O sea, esto nos estamos aventurando mucho, ¿no? Pero... A ver, yo coincido plenamente con Ricardo, ¿no? Yo creo que esa va a ser la estrategia del Partido Socialista. Ahora, la derivada es que la gente dice, bueno, pues si dejan caer al PNV, el PNV se vengará. No, bajo mi punto de vista, nada cambiará del panorama nacional por una cuestión muy simple. Primero, todo el poder que tiene el PNV, todo, es decir, las diputaciones y los ayuntamientos relevantes que conservan, lo hace en apoyo del Partido Socialista. Con el apoyo del Partido Socialista. Sigue dependiendo. Es decir, si se pone farruco el PNV y dice que me quitas a Ajuria Enea, me quitas el gobierno vasco, pues me voy con el PP en Madrid. Inmediatamente, adiós diputaciones, adiós ayuntamientos, con lo cual pasa de perder el gobierno vasco, hombre, que es un disgusto, a perder mucho más. A perderlo todo. Segunda cuestión, el clima social. El PNV ha contribuido decisivamente a que apoyar a la derecha española sea un acto de alta traición al pueblo vasco. De alta traición. Entonces, mañana
el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, se va a tomar un chiquito el fin de semana a su bar favorito en Bilbao y lo matan. O sea, la presión social sería inaguantable, con lo cual el PNV ha caído en su propia trampa, y es que sabe que el PSOE lo va a matar y no tiene más remedio que decir... Que entregarse. Otra vez, cariño, por favor. No puede hacer absolutamente nada más. Sí, ellos mismos se han metido en esta callejón sin salida. Y termino muy rápido, Jano. Y otra clave importante, tendremos que preguntarnos, oye, ¿y este movimiento que iba a cambiar el panorama de Occidente entero? Supongo que sacará una representación brutal. Estamos hablando de Sumar y Yolanda Díaz. Vale, yo digo, ¿quién? ¿Encadenarán otro resultado rimbombante en las elecciones del Yo, por País lo que he visto en las Vasco? encuestas, le daban 2 diputados. ¿Qué me dices? Las encuestas, sí. ¿Qué me dices? Qué cruel Habrá que ver. el destino de los héroes. No, y es que la verdad. gente no sabe valorar las cosas, tío. Ya ves. Eso ¿Y pasa. Podemos superar a Pacma en el País Vasco? No, Duelo pero en la no. cumbre. Pacma Podemos. Duelo en la voten, cumbre. Voten. Sé que- Botón A, Pacma, botón P, Pero- Podemos. Sé que era irónico, pero déjame hacer una reflexión sobre el tema del heroísmo. Un héroe decide sobre su propio destino. Sí. Esto caracteriza al héroe. El héroe decide. Sí. Ni Sumar, ni Podemos, ni deciden sobre su propio destino en absoluto. Aquí el que decide sobre los destinos es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez. Bueno, en el este que- caso, Puigdemont quizá también decide más sobre el destino, Estoy ¿no? de acuerdo, pero por la variable catalana. Pero Y Arnaldo Tegui. míralo en todo el devenir de los gobiernos de Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez ha sido en todo momento el que ha decidido mantener, quitar, reforzar, suprimir, eliminar, Yo no estoy de silenciar. acuerdo con eso, Fíjate, Ricardo. fíjate que al final, Pedro, no quiero decir con esto que Pedro Sánchez sea un héroe, digo que todos aquellos que pretenden presentarse como los que vienen a salvar la gobernabilidad, hacemos el esfuerzo, nos cuesta mucho, estamos en desacuerdo, pero todos al final terminan siendo peones. Pero yo no creo que Pedro Sánchez tenga esa libertad. O sea, lo que Pedro Sánchez tenía era la libertad de ponerse la soga al cuello, que es su situación actual. Pero ahora ha transferido esa responsabilidad, esa libertad, a cambio de mantener el poder. Y otra cuestión importante, de nuevo, quien más claro habla, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque tienes que hacer un ejercicio de escuchar a este personaje abyecto, es Arnaldo Tegui. Os recomiendo a todos la valoración de Arnaldo Tegui de las elecciones gallegas, quejándose de los obstáculos que había tenido el BNG para seguir en la campaña electoral, que es normal, es de su familia, y el Partido Socialista Gallego. Es decir, hablan del Partido Socialista como un compañero más de viaje. Es que, de hecho, con lo de la Guardia Civil de que Tráfico replique- de Navarra también lo metía en el pack. Decía, Deja- no, es que estos luchan contra el PSOE. Déjame replicar un momento esto que decía Javier, no porque esté en desacuerdo, sino porque no hago una lectura así. Yo no creo que Pedro Sánchez se haya puesto una soga al cuello él. Creo que él conserva la iniciativa. Ahora bien, creo que el precio de que él conserve la iniciativa es el desmantelamiento del orden constitucional, el desmantelamiento del orden tal como lo estamos Pero ¿qué conociendo. iniciativa? Fíjate, ¿Mañana puede romper con Junts? no lo decía tanto en el juego de las alianzas, lo decía más en el tipo de políticas que está aplicando. Es decir, él conserva todavía una iniciativa política. Fíjate que ha llevado la iniciativa en la amnistía. No ha salido bien. Ha reculado con la amnistía y ha buscado la cuestión de la descolonización de los museos. Sí, pero fíjate cómo él todavía, haciendo honor, con todos los respetos a la prestidigitación, fíjate cómo él todavía va moviendo a la opinión pública. Claro, esto es la fuerza que te da tener la iniciativa política. Va moviendo a la opinión pública de tal manera que yo creo que él no es preso de las circunstancias. Él ha decidido sobre sus propias circunstancias. Tampoco estoy seguro de que él se haya puesto una soga al cuello. Creo que antes de que él caiga, van a caer todos los que tiene alrededor. Ah, bueno, pero eso ya ha pasado. Empezando por Fernando Grande Marlaska, por ejemplo. Bueno, ojalá. Es decir, creo que va a haber más gente, o por Félix Bolaños. Uf, qué horror. Creo que al final Es que son unos personajes. él va a encontrar una salida en alguna organización internacional, mira, salvando las distancias, algo parecido a Ursula von der Leyen. Joder, estás diciendo nombres de Sí, personas lo sé. despreciables, Estoy- Ricardo. sé Estás que estoy enumerando- Viviana Ido fue Bueno, presidenta Viviana de Ido, ONU sí. Mujeres. Sé que estoy citando, pero fijaos, es lo mismo. Ursula von der Leyen va a terminar presidiendo por segunda vez la Comisión Europea si la opinión y si los ciudadanos no lo impedimos, a pesar de todos los escándalos,
a pesar de las vacunas, a pesar de la opacidad de los contratos en las vacunas, a pesar de la Agenda 2030, a pesar de la transición a la economía verde, de la guerra contra el diésel, de la destrucción de las clases populares. De Suponi, del escándalo de Suponi. O sea, fíjate que yo no tengo claro que Pedro Sánchez esté en una posición de sufrir los acontecimientos. Creo que él sigue teniendo una capacidad decisiva de influir sobre ellos y en algunos casos de determinarlos, más allá de las alianzas con los partidos políticos, fíjate. Bueno, lo contaremos, Ricardo, y evitaremos por todos los medios que von der Leyen vuelva a estar ahí dirigiendo la cosa. Yo haré cuanto pueda. Sí, nosotros también. Y yo rezaré todos. y bueno, todos desgraciadamente no. Haré cuanto pueda. Nosotros también lo haremos. Así que nada, semana que viene a ver si te dejas ver. Muchas gracias. Fresneda, semana que viene nos vemos. Semana que viene, Dios mediante, un placer. Y Javi, semana que viene no nos te vemos. veo la semana que viene. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Se va al Mobile World Congress a Barcelona. Hacer la cobertura allí. Con nuestro querido Iván. Entonces, pues no. no hacer unos vídeos y un par de cosas Salva chulas. bien, que otros años ha salido. ¿Pero te vas como manifestante? No, me voy como trabajador. Con Iván. Con Iván, a hacer vídeos, a hacer la cobertura. O sea, una experiencia bonita. Tiene buena pinta, la verdad. Sí. Así que nada, pues. Así que espero que me echéis de menos, por lo menos. Sí, a ver qué hacemos. Porque Sí, vamos a estar, claro, toda la semana sin noticias, sin. Bueno, no sé, a ver cómo lo Te gestionamos. las apañarás. Sí, algo nos inventaremos. Así que nada, te vemos dentro de una semana. Dentro de una semana, efectivamente. Y Héctor, a ti sí, tú no me dejes aquí tirado. El lunes tienes que estar porque sin Héctor detrás, queridos amigos, ustedes no verían ni escucharían nada. Así que nosotros regresamos el lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vivo Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.